reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí, reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad, en vida abundante, exaltamos al Señor, en vida abundante, queremos darle adoración, en vida abundante, proclamamos su amor. Estamos aquí, reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad, en vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy es un privilegio para mí poder estar con ustedes un domingo más en nuestra escuela dominical y les pido que me acompañen en una oración inicial para nuestra clase. Señor Jesús, gracias Padre Santo por este día, gracias porque tú nos permites estar por medio de una pantalla, Padre Santo, para poder dar tu palabra, para poder predicar a más personas. Te pedimos que tú abras nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz y podamos aprender más de ti. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy nos toca una lección bastante interesante que definitivamente vamos a aprender mucho. Y el título de nuestra lección es Creer en la fidelidad de Dios. Y tenemos un contexto en el cual vamos a estar en el libro de Job y vamos a estar tomando capítulo 1 y capítulo 2 para poder ir teniendo este seguimiento en la historia y en nuestra lección. Nuestro texto para memorizar está en Habacuc. Y pues Habacuc en el capítulo 3, versículos 17 y 18, nos dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
bastante interesante y que debemos de guardar en nuestro corazón y que luego vamos a ir tomando el versículo 18 y les voy a ir explicando de qué forma lo apliqué yo y cómo a mí me impactó y me habló. Así que vamos a tomar el primer punto y este primer punto va a tener dos como subpuntos y vamos a ir desenvolviendo nuestra lección. Así que vamos a pasar a nuestro primer punto. Bueno, antes del primer punto vamos a dar nuestra introducción y es ¿qué sabemos de Job? Como ustedes escucharon, el título de nuestra lección es Creer en la fidelidad de Dios y él es uno de los protagonistas en donde él tuvo esa confianza en esta fidelidad. Así que, ¿qué conocemos de la historia de Job? Uno, que fue un hombre correcto, conforme a la voluntad de Dios, tenía familia y riquezas, pero de un momento a otro él enfermó y perdió todo lo que tenía, ¿verdad? Así que nuestro primer punto está ubicado en dónde está Dios cuando lo necesitamos. Es una pregunta que no solo yo me la he hecho, sino que he escuchado a varios. Y aquí tenemos una relación en la historia de Job al momento en que decimos, ¿dónde está Dios cuando lo necesitamos? Claramente, Job necesitaba a Dios en ese momento. Y vamos a ver Job 23, capítulo 23, versículos 1 y 2 en este primer punto. Y dice el primer versículo, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Job reconocía que él había sido fiel a Dios y que él no se había puesto en una como posición de pecado o del mal, sino que se había apartado. Por lo tanto, él al momento en perder todo, él comenzaba a tener cierta debilidad en su fe, pero toda su historia nos va dando una enseñanza de cómo, a pesar de su situación, él continuó siendo fiel. Por lo tanto, en esta parte tenemos este primer subpunto que es, ¿Dios escucha nuestro clamor? Creo que Job tuvo este cuestionamiento, ¿será que Dios me está escuchando en estos momentos tan difíciles? Pues claramente Job recibió ese silencio de parte de Dios porque él lo que quería pedirle era una explicación de ese sufrimiento. ¿Qué estaba pasando o por qué había él permitido eso? Y este silencio que Job como experimentó fue realmente un momento en donde él necesitaba buscar más de Dios. Y tengo otra como referencia que al momento en que escuchaba esta parte, porque me imagino que Job sintió esta soledad, como sentirse desamparado, y regreso a Mateo 27, 46, en donde al momento en que Jesús estaba en sus últimos momentos, luego de la crucifixión, él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiere decir que Jesús también experimentó cierto desamparo, al igual que Job. Sin embargo, hay algo muy interesante aquí, que es que Dios siempre está escuchándonos, nunca nos ha dejado y siempre está a nuestro lado. Por supuesto, van a haber acciones y van a haber actitudes que lo que van a hacer es que nosotros nos vamos a alejar. Esta actitud en la que estamos enfrentando la situación nos puede alejar de Dios y esto es donde se ve nuestra fe como perdiendo equilibrio. Sin embargo, quiero que quedemos como en conclusión con este punto. ¿Dios escucha nuestro clamor? Sí. Dios siempre está a nuestro lado y continúa de nuestro lado. Y el siguiente subpunto es, ¿dónde está Dios? Y vamos a irnos de nuevo a Job en el capítulo 23, pero vamos a utilizar versículos del 3 al 5. Entonces dice, quien me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Job se mostraba desesperado en ese momento por encontrar a Dios, por saber, por obtener una respuesta de él, por el momento que estaba pasando. Y me llama la atención Job 23:3, que él dice, yo iría hasta su silla. Job, definitivamente, si le decían dónde estaba Dios, creo que él ya hubiera agarrado camino para poder entablar una conversación
con Dios y preguntarle por qué estaba pasando eso. Sin embargo, podemos notar algo muy importante de Job. Job tenía un deseo constante de buscar a Dios. A pesar de su situación difícil, él continuaba buscándolo. ¿Por qué? Porque él sabía que al encontrar a Dios iba a encontrar una respuesta, iba a encontrar una aclaración de esa confusión que estaba teniendo. Por lo tanto, en este punto nos está diciendo, hay que continuar buscando a Dios, hay que continuar ese deseo de querer aprender más de Él, de querer conocerlo más a Él para que podamos tener una aclaración, una respuesta hacia alguna situación que estamos pasando. Por lo tanto, quiero terminar con 2 puntos que nos deja Job a través de estos versículos, que fue capítulo 23, versículo 1 al 5. Y estos 2 puntos son los siguientes. Primero, Job no comprendía su situación, no comprendía por qué estaba pasando. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, aunque no entendamos ese proceso que estamos teniendo al continuar en la vida con Cristo, nuestras acciones, nuestras actitudes deben de estar guiadas hacia la glorificación a Dios, hacia el agradecimiento a Dios. Y regreso al texto para memorizar de Habacuc 3:18, que dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, he perdido todo o estoy pasando en una situación difícil, pero yo seguiré alegrándome con Jehová, el Dios de mi salvación. Así como Job constantemente lo realizaba, aunque muchas veces pudo haber dudado. Y el segundo punto es el siguiente. Job confiaba en que Dios iba a proveerle una respuesta y un consuelo. Si se dan cuenta, la palabra consuelo está subrayada porque muchas veces eso necesitamos por el momento en que estamos pasando. Dios lo va a proveer. Y si Job nos está diciendo que él confió en eso, seguramente nosotros también lo podemos hacer, pero necesitamos confiar en esa provisión de Dios. Si Dios en este momento, hermano o hermana, le está haciendo pasar por alguna situación, que su actitud esté designada o dedicada a agradar a Dios y espere también en esa respuesta que Dios le va a dar y ese consuelo que Dios le va a dar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no ha cambiado hacia nosotros. Si se lo demostró a Job, a nosotros también. Y esto es la verdadera fe, el confiar en que Dios va a estar dando ese consuelo, esa respuesta, esa salida en ese momento difícil, porque Dios sigue siendo fiel. Así que concluimos con el primer punto. Le voy a dar el tiempo a mi hermano Luis Esteban para que pueda continuar con el punto 2. Muy buenos días, hermanos. Qué bueno que podamos vernos por este medio y aprender un poco más de las escrituras. Y como estábamos ya escuchando, pues la historia de Job es bastante complicada, bastante difícil. Y siguiendo en el pasaje que estamos estudiando, vamos a leer ahora Job 23 del 6 al 9. Y nos dice: ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Ahí refiriéndose a Dios. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, y no lo veré. Job buscaba a Dios, pero no lo encontraba. ¿Alguna vez usted ha enviado algún mensaje por su teléfono, en su computadora, y no llega al destino? Yo quiero ejemplificar esto que estaba sintiendo Job a través de entender cómo es que funcionan las redes en el Internet. En la primera parte de esa segunda sección de la lección, hay una aparente ausencia y silencio de Dios. La forma en la que funciona normalmente, no normalmente, sino que la forma en la que funciona de manera general una conexión a Internet es como se ve en estas imágenes. Nosotros tenemos una computadora, puede ser un teléfono, y este está conectado a un router. Luego este router está conectado a la línea de la calle,
que va hacia el proveedor de Internet. Y desde este proveedor de Internet se va al Internet en general, y llega al destino. Entonces, si nosotros queremos mandar un mensaje, sigue todos estos pasos. Primero al router, después a la línea, en la calle, luego al proveedor del servicio de Internet, y el Internet, y de ahí sale el Internet, llega al destino, y a este destino después nos contesta a nosotros y sigue el recorrido de vuelta. Entonces, esa es la forma en la que funcionan los mensajes. Pero ¿qué pasa si alguna de estas cadenas, alguna de estas partes falla? Si por ejemplo yo envío un mensaje y ya no sale del router y ya no llega a la línea, o del proveedor del servicio de Internet ya no sale al Internet, pues el mensaje no va a llegar. Y creo que a todos nos ha fallado alguna vez el Internet. Justamente esta semana nos sucedió a nosotros. Estuvimos unas horas sin Internet, y aunque nosotros quisiéramos mandar mensajes y tratar de comunicarnos con otras personas, no había forma de lograrlo, no había forma de hacerlo. Y por más que nosotros escribiéramos y mandáramos mensajes, nunca íbamos a tener respuesta, porque ese mensaje nunca iba a llegar al destino. Y tal vez a alguno de ustedes les ha salido esa pantallita sin conexión a Internet. Entonces, cuando sale eso, sabemos de que hay un problema. Y tenemos que tratamos nosotros de ver cómo lo solucionamos. Ahora, en la lección y en el pasaje que estamos estudiando, vemos cómo Job intenta comunicarse con Dios. Él está tratando de hablar con Dios. Sin embargo, él no ve respuestas. Él siente que sus mensajes no llegan. Él siente que él no sabe si es que sus mensajes no llegan a Dios, o si los mensajes de Dios no le llegan a él. Hay algún punto en esa cadena, como la que estuvimos revisando hace un momentito, que está fallando. Entonces, Job y sus amigos llevan algún tiempo ya conversando esta situación. Primero le dicen los amigos: no, es que de plano que hiciste algo malo. Después él le dice: no, yo no hice nada malo, y ustedes están equivocados. Total que están ahí en una conversación, en una discusión, tratando de ver quién tiene la razón. Hasta este punto, tanto los amigos de Job como Job creían de que el éxito, la prosperidad y estar bien era el premio de la fe. Es decir, si yo tenía muchas riquezas, si yo tenía muchas propiedades, significaba de que yo definitivamente mi fe estaba bien, estaba alta. Sin embargo, nos dimos cuenta de que, y Job se dio cuenta, y lo vemos en nuestro día a día, de que hay muchas personas que probablemente no honran a Dios, pero les va bien. Y en este caso Job dice, bueno, él ha visto de que hay muchas personas que les va bien y no necesariamente honran a Dios, no necesariamente tienen fe. Entonces, y a él le fue mal, y él vimos al inicio de que él era una persona correcta, él era una persona que guardaba los mandamientos, se trataba de honrar a Dios. Pero entonces quiere decirte que aquí hay algo que está mal. Y definitivamente Job y sus amigos estaban equivocados. El hecho de que tengamos mucho éxito, muchas propiedades, no necesariamente quiere decir que tenemos mucha fe. Si la tenemos, qué bueno. Y de igual manera, si nos está yendo muy mal, si estamos teniendo muchos fracasos, si no nos sale nada en el camino o en la vida, o si estamos en un problema o pasando por una prueba, no necesariamente quiere decir que nuestra fe está mal, que nosotros somos los malos. Job aprendió en este proceso que su confianza debía estar en Dios. Y el reto a su fe fue confiar precisamente, aun cuando parecía no había respuesta. Job había decidido que él iba a confiar en Dios, aunque no entendiera qué estaba pasando ni hubiera alguna explicación para su situación. Pero luego de eso, Job entra en una crisis que es natural estando en la situación en la que estaba. Recordemos de que él en cuestión de minutos perdió absolutamente todo lo que tenía. Y puede ser que en la vida nos encontremos con situaciones inexplicables y que busquemos respuestas pero no las hallemos. Puede ser que estemos tratando de
de preguntarle a Dios y bueno, Dios, ¿qué está pasando? ¿Y por qué esta situación? Y no vamos a encontrar respuestas. Y en estas situaciones nuestra fe puede entrar en crisis. Y es natural porque entonces empezamos a cuestionarnos que si es realmente lo que Dios quiere o si Dios de verdad está ahí. Y nuestro espíritu empieza a sentir como que estuviéramos renunciando a Dios. Y después le dijéramos a Dios, Dios, yo creía que me amabas, ¿por qué no estabas conmigo? ¿A dónde fuiste? ¿Quién eres en realidad? Y vamos a caer en un punto en el que tal vez vamos a ver a Dios como un extraño, impredecible, alguien que no sabemos cómo va a reaccionar, qué va a hacer, y eso nos puede provocar miedo, y puede ser que muchas personas ahorita, muchos de ustedes, estén pasando por esta situación, y por eso es importante estudiar este pasaje y poder entender esos procesos que Dios nos está haciendo pasar, tal vez no entender las causas, pero saber de que si estamos confiando en Dios, Él nos va a ayudar y va a tener un propósito. Y algo muy importante que mencionaba la lección es el apuntar lo que sentimos. En la lección, la persona que la preparaba, él había pasado por unas ciertas situaciones muy complicadas y él llevaba un diario. A veces el hecho de venir y escribir lo que estamos sintiendo nos puede ayudar a descargarnos y a desahogar y a sacar eso que tenemos en nuestra mente y pasarlo al papel. Entonces, ya que hayamos escrito, ya podemos venir y acercarnos a la presencia de Dios y ya con palabras más concretas expresarle lo que sentimos a Dios. Y vimos al inicio de que a pesar de las situaciones, Job seguía buscando a Dios, seguía tratando de acercarse a Dios. Pero es un buen consejo que pueden ustedes tomar en este momento. Si están pasando por alguna situación, sienten tristeza, sienten enojo, sienten frustración, los pensamientos que puedan estar pasando por su cabeza, traten de apuntarlos en el momento que los tengan. Si no pueden apuntarlos, guarden en su teléfono y después apúntenlo, porque eso les va a ayudar a poder liberar su mente y después poder acercarse a Dios y con eso que ustedes hayan escrito. Entonces, al final, debemos de tomar una decisión en medio de la crisis. En una situación complicada, compleja, vamos a tener dos opciones. Podemos seguir desorientados o perdidos en la tormenta y ser tragados por las olas, o como hizo Job, plantar nuestros pies en la arena y creer en Dios. Y estando ahí, frente a la tormenta, frente al mar, frente a esa tempestad, pero con nuestros pies bien firmes y nuestra confianza bien puesta en Dios, esperar una señal. Y si no hay una señal, si no hay una respuesta, esperar y confiar que su calma, o sea, la calma de Dios, va a llegar a nuestra alma. Así que es importante entonces conocer estas etapas que dio Job. Y ahorita vamos a pasar al tercer punto, en la cual vamos a ver la explicación de esto que estaba viviendo Job. Es decir, por qué estaba pasando por toda esta situación tan complicada, tan crítica, y que nos puede ayudar a nosotros en cualquier situación que estemos pasando. Había alguien que me decía que hay tres tipos de personas. Las personas que están por entrar a una prueba, las personas que están en la prueba y las personas que están saliendo de la prueba. Así que cada uno de ustedes ubíquense en cuál de estos puntos está. Y sin duda, esta lección y lo que estamos aprendiendo hoy les va a servir. Así que le dejo el tiempo ahora a mi hermana, Ana Sofía, para que nos dé el tercer punto y nos dé el cierre de esta lección. Bueno, siguiendo con esta lección, ahora vamos al punto número 3, que es Job fue refinado por medio del sufrimiento. Y como referencia, les invito a que puedan abrir sus Biblias en Job capítulo 23, del 10 al 13. Y vamos a leerlo. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo.
¿Por qué quería que leyéramos específicamente este pasaje? Porque esto nos ayudará a comprender lo que la lección quiere decirnos acerca de Job. Y en este versículo, en este pasaje podemos ver que Job comprendió que estaba en un periodo de prueba y refinamiento. Como hemos estado hablando en la lección, hay varias lecciones que podemos aprender de Job, un siervo de Dios que, así como él decía en este pasaje, él había guardado todos los mandamientos de Dios, no se había apartado de sus caminos, pero aún así él tuvo ese proceso de sufrimiento en donde perdió absolutamente todo. Si Job hubiera tenido la oportunidad de elegir algún método para poder ser refinado en cuanto a su fe y en cuanto a su espíritu, definitivamente él no hubiera elegido el sufrimiento como una opción. Sin embargo, él reconoce que si Dios deseó en su corazón, en su alma, que ese fuera el método que él necesitaba, pues él lo aceptaba y sabía que Dios iba a cumplir su propósito. El método que Dios utilizó con Job para poder llevarlo al crecimiento espiritual fue precisamente el sufrimiento. Pero Job sabía que no era un castigo por lo que él estaba pasando, porque si recordamos lo que decía el versículo 12, dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Es decir, Job reconocía de que él había hecho todo lo que Dios le había pedido y que su vida era recta. En muchas ocasiones podemos estar pasando por un proceso similar y decimos, pero ¿por qué si no me aparté de Dios? Pero debemos reconocer de que no todas las pruebas ninguna prueba es como un castigo, sino que hay métodos que Dios utiliza para llevarnos al crecimiento espiritual. Job sabía que era un proceso en donde él iba a salir como oro. Y aún en la parte del sufrimiento, en el proceso del sufrimiento, Job nunca se apartó de Dios y él se mantuvo firme en la convicción de que Dios sabía lo que él hacía. Y eso lo mantenía con fe y esperanzado. Sus amigos le decían que maldijera y que dudara de la existencia de Dios, pero él nunca se apartó de él, ni en ningún momento como dudó o dijo algo que lo hiciera apartarse de Dios. Entonces en esta parte quise ponerlo como aprendizaje porque debemos aprender que Dios utiliza distintos métodos de prueba para crear en nosotros personas compasivas y llenas del amor de Dios. Y de igual forma como con Job, no podemos elegir el método que Dios vaya a usar para poder llevarnos a ese corazón compasivo y lleno del amor de Dios. Pero debemos estar confiados en que son procesos que debemos pasar para llegar a ser semejantes a Él. El silencio de Dios. Job le preguntaba a Dios por qué, y era como que si Dios estuviera distante, pero no era así. Y Job sabía que no era así. Muchas veces podemos experimentar el silencio de Dios y cuando escuchamos esta frase, el silencio de Dios nos puede atemorizar y nos puede hacer creer de que vamos a estar solos, pero no es así y vamos a ir viendo en este tiempo por qué no es así y comprender el silencio de Dios en los momentos de prueba. Dios nos ama tanto que sabe qué necesitamos para hacer de nuestro corazón semejante al de Él. Y parte de eso es el silencio. Y parte de eso también es el sufrimiento. Porque son métodos que Dios utiliza siempre guardándonos. En la lección hacía referencia a una novela escrita en 1981, escrita por Chaim Potok. Y les voy a leer lo que dice esta referencia. Uno aprende del dolor de otros cuando sufre su propio dolor, internándose en uno mismo, encontrando su propia alma. Y es importante conocer el dolor. Destruye nuestro orgullo, arrogancia e indiferencia hacia los demás. Nos revela lo frágiles y débiles que somos y que debemos depender del Señor del universo. Y me gustó mucho y quería ponerles esta referencia porque
muchas veces podemos estar pasando dolor. Justo en esta semana hablábamos con una persona que cómo era posible que una persona que era un siervo de Dios, que no se haya apartado de sus caminos, pudiera estar pasando por un proceso tan difícil. Y justo esta lección da la respuesta. Y Dios nos habla a través de esta lección para que recordemos de que el sufrimiento y las pruebas son parte de nuestra vida como humanos y son parte de nuestra formación como cristianos. Y esta referencia es acerca de la empatía. Muchas veces creemos de que somos, que a todos les pasa mal, pero menos a nosotros, y entonces no logramos experimentar o conocer o tener esa misericordia, esa sensibilidad hacia el dolor de otros hasta que pasamos por un momento difícil y un momento de sufrimiento. Y por eso es importante conocer el dolor. Es como un bebé. Si un bebé no experimenta el nacer y experimenta el oxígeno como tal, es un momento de sufrimiento. Ninguno de nosotros nos acordamos cuál fue ese sufrimiento que experimentamos al tener que respirar con nuestros propios pulmones. Pero es un proceso que es necesario para que podamos vivir. Entonces, es importante conocer el dolor. Y es difícil el experimentar dolor sin la confianza de que Dios está en control. Y en esta parte dice, destruye nuestro orgullo, arrogancia e indiferencia hacia los demás. El primer mandamiento es ama al Señor tu Dios. El segundo es ama a tu prójimo. El poder amar al prójimo implica que debemos conocer y debemos ser empáticos con el dolor. Si tenemos arrogancia, si tenemos orgullo o indiferencia a los demás, no podemos cumplir ese propósito. Entonces, todo nos ayuda a bien. Y además, el sufrir nos recuerda que la única forma en cómo podemos superar estos momentos difíciles es a través de creer en nuestro Señor Dios. Entonces, como conclusiones, Job conoció la presencia de Dios y sus bendiciones antes de perder todo lo que tenía. Y en el tiempo difícil, cuando Dios parecía ausente, entonces él recordó ese amor. Esa es la importancia de tener una relación con Dios y no estar en una vida cristiana pasajera, una vida cristiana light o ligera, sino realmente conocer a Dios y tener una relación con Él. Esto nos ayuda a estar seguros que en el momento de la prueba vamos a tener el respaldo de nuestro Dios. Job nunca dudó, nosotros tampoco podemos dudar. Nosotros tenemos que estar confiados en que Dios es el Dios del universo y Él nos ayuda a poder estar firmes en lo que creemos y en el plan de Él para nuestra vida. Aquí en la tercera conclusión puse la palabra decidir. Job decidió creer que Dios iba a romper el silencio y su alma sería refinada por el fuego del sufrimiento. Muchas veces debemos, que es el libre albedrío, debemos decidir confiar o no confiar en Dios. Y en las pruebas, en los momentos de sufrimiento, esa decisión es importante. Porque si decidimos no creer en Dios, el proceso, primero, no va a tener el fruto que Dios esperaba. Y segundo, vamos a sufrir mucho más y va a ser mucho más doloroso que si decidimos creer en Dios. Hay que estar conscientes que ser cristianos no es igual a no sufrimiento. La diferencia está en que al conocer el amor de Dios, nos fortalecemos y salimos victoriosos. En la debilidad, Dios se glorifica. Entonces, no debemos creer de que al momento de ser cristianos no vamos a sufrir o no vamos a pasar pruebas, pero vamos a pasar sufrimiento y pruebas de la mano de Dios. Y esa es la diferencia, porque entonces vamos a salir victoriosos. Entonces Dios se va a glorificar a través de esas pruebas. En 1 Pedro 4:12 nos dice que no debemos extrañarnos de las pruebas porque no están fuera de lo programado por Dios. Jesús nos decía, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces debemos estar conscientes y debemos reconocer
que vamos a tener pruebas y vamos a tener momentos de sufrimiento, pero debemos conocer primero a Dios y nuestra relación con Dios debe estar fuerte para que podamos creer, para que podamos tener la confianza de que lo que nos está sucediendo y lo que está sucediendo alrededor de nosotros es algo programado por Dios. Y la última, las mejores enseñanzas se pueden adquirir en los tiempos duros. Y esas enseñanzas nos dan testimonios, nos ayudan a poder seguir proclamando el nombre de Dios, siempre y cuando ese proceso de prueba o ese proceso de sufrimiento lo hayamos atravesado con Dios. Entonces yo les animo a que podamos tener un tiempo de oración en el que podamos pedirle a Dios de que si en este momento tú estás pasando por un momento de prueba o sufrimiento, que puedas recordar, si tenías una relación cercana con Dios, que puedas recordar que Dios es bueno y que nada está fuera de lo programado por Dios y que los procesos de sufrimiento y de prueba nos ayudan a ser más como Él, ablandan nuestro corazón y nos acercan a Él, pero debemos decidir hacerlo. Saquemos las mejores enseñanzas de estos tiempos difíciles y sigamos proclamando el amor de Dios. Así que les invito a que cierren sus ojos, vamos a orar y si estás pasando por un momento de prueba o sufrimiento, que usted pueda glorificar a Dios. El silencio de Dios no siempre significa algo malo. El silencio de Dios muchas veces nos está enseñando a confiar en Él. Entonces oremos y cerremos este tiempo de escuela dominical. Padre, gracias Dios por esta mañana, gracias porque has sido bueno y maravilloso con nosotros. Dios, reconocemos que las pruebas y el sufrimiento son parte de lo que debemos vivir para lo que tú deseas de nosotros. Ayúdanos Dios a reconocerte, a creer en ti y a tener la certeza y la seguridad de que tus métodos son los mejores y que tú vas a poder glorificarte a través de cada uno de ellos. Padre, te pido que si en este momento alguien que está viendo la lección está pasando por un momento de prueba o de sufrimiento, que tú puedas abrazarlo y que esta persona pueda sentir tu presencia. Y si el método implica que haya silencio, Dios, que siga creyendo y que recuerde que la relación contigo es la mejor. Ayúdanos, Dios, a fortalecer nuestra relación contigo para que sepamos que las pruebas pueden venir, pero nada está fuera de tu voluntad. Te amamos, Dios, y te bendecimos. Te pedimos, Padre, que seas tú obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.